Muy buenas. Continuamos con la lectura de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Si después de un insomnio, en la madrugada, lo sorprende el sueño mientras lee en una postura distinta de la que suele tomar para dormir, le bastará con alzar el brazo para parar el sol, para hacerlo retroceder y en el primer momento de su despertar no sabrá qué hora es, se imaginará que acaba de acostarse. Si se adormila en una postura aún menos usual y recogida, por ejemplo, sentado en un sillón después de comer, entonces un trastorno profundo se introducirá en los mundos desorbitados. La butaca mágica le hará recorrer a toda velocidad los caminos del tiempo y del espacio. Y en el momento de abrir los párpados, se figurará que se echó a dormir unos meses antes y en una tierra distinta. Pero a mí, aunque me durmiera en mi cama de costumbre, me bastaba con un sueño profundo que alojara la atención de mi espíritu para que éste dejara escaparse el plano del lugar en donde yo me había dormido. Y al despertarme a medianoche, como no sabía en dónde me encontraba, en el primer momento tampoco sabía quién era. En mí no había otra cosa que el sentimiento de la existencia en su sencillez primitiva, tal como puede vibrar en lo hondo de un animal, y hallábame en mayor desnudez de todo que el hombre de las cavernas. Pero entonces el recuerdo, y todavía no era el recuerdo del lugar en que me hallaba, sino el de otros sitios en donde yo había vivido y en donde podría estar, descendía hasta mí como un socorro llegado de lo alto para sacarme de la nada, porque yo solo nunca hubiera podido salir. En un segundo pasaba por encima de siglos de civilización, y la imagen borrosamente entrevista de las lámparas de petróleo, de las camisas en cuello vuelto, iban recomponiendo lentamente los rasgos peculiares de mi personalidad. Esa inmovilidad de las cosas que nos rodean acaso es una casualidad que nosotros le imponemos, con nuestra certidumbre de que ellas son esas cosas, y nada más que esas cosas, con la inmovilidad que toma nuestro pensamiento frente a ellas. El caso es que cuando yo me despertaba así, con el espíritu en conmoción, para averiguar, sin llegar a lograrlo, en dónde estaba, todo giraba en torno de mí, en la oscuridad, las cosas, los países, los años. Mi cuerpo, demasiado torpe para moverse, intentaba, según fuera de forma de su cansancio, determinar la posición de sus miembros para de ahí inducir la dirección de la pared y el sitio de cada mueble, para reconstruir y dar nombre a la morada que le abrigaba. Su memoria de los costados, de las rodillas, de los hombros, le ofrecía sucesivamente las imágenes de varias alcobas en las que durmiera, mientras que a su alrededor, las paredes invisibles, cambiando de sitio según la forma de la habitación imaginada, giraban a las tinieblas. Y antes de que mi pensamiento, que vacilaba en el umbral de los tiempos y de las formas, hubiese identificado, enlazado las diversas circunstancias que le ofrecían el lugar de que se trataba, el otro, mi cuerpo, se iba acordando para cada sitio de cómo era la cama, de dónde estaban las puertas, de a dónde las ventanas, de si había un pasillo y además de los pensamientos que al dormirme allí me preocupaban y que al despertar me volvía a encontrar. El lado anquilosado de mi cuerpo, al intentar adivinar su orientación, se creía, por ejemplo, estar echado de cara a la pared, en un gran lecho con dosel, y yo enseguida me decía, vaya pues, por fin me he dormido, aunque mamá no vino a decirme adiós. Y es que estaba en el campo, en casa de mi abuelo, muerto ya hacía tanto tiempo, y mi cuerpo, aquel lado de mi cuerpo en que me apoyaba, fiel guardián de un pasado que ya nunca debiera olvidar, me recordaba la llama de la lamparilla de cristal de Bohemia, en forma de urna, que pendía del techo por leves candenillas, la chimenea de mármol de Siena, en la alcoba de casa de mis abuelos, en Combray, en aquellos días lejanos que yo me figuraba en aquel momento como actuales, pero sin representármelos con exactitud, y que habría de ver mucho más claro un instante después cuando me despertara por completo. Luego renacía el recuerdo de otra postura. La pared huía hacia otro lado. Estaba en el campo, en el cuarto a mí destinado en casa de la señora de Saint-Lô. Dios mío, lo menos son las 10. Ya habrían acabado de cenar. Debo de haber prolongado más de la cuenta esa siesta que me he hecho todas las tardes al volver de mi paseo con la señora de Saint-Lô. Antes de ponerme de frac para ir a cenar, porque ya han transcurrido muchos años desde aquella época de Combray, cuando los días en que más tarde regresábamos a casa, la luz que yo veía en las vidrieras de mi cuarto era el rojizo reflejo crepuscular. Aquí en Tonsonville, en casa de la señora Sanglou, hacemos un género de vida muy distinto y es de muy distinto género el placer que experimento en no salir más que de noche.
en entregarme a la luz de la luna, al rumbo de esos caminos en donde antaño jugaba a la luz del sol, y esa habitación donde me he quedado dormido olvidado que tenía que vestirme para la cena. La veo desde lejos, cuando volvemos del paseo, empapada en la luz de la lámpara, faro único de la noche. Estas evocaciones voltarias y confusas nunca duraban más allá de unos segundos, y a veces no me era posible distinguir por separado las diversas suposiciones que formaban la trama de mi incertidumbre respecto al lugar en que me hallaba. Del mismo modo que al ver correr un caballo no podemos aislar las posiciones sucesivas que nos muestra el kinetoscopio. Pero hoy, una mañana, otra, yo iba viendo todas las alcobas que había habitado durante mi vida. Alcoba Acababa de acordarme de todas en largas soñaciones que seguían a mi despertar. Cuartos de invierno, cuando nos acostamos en ellos, la cabeza se acurruca en un nido formado por los más dispares objetos. Un rinconcito de la almohada, la extremidad de las mantas, la punta de un montón, el borde de la cama y un número de los debats rosés. Todo ello junto y apretado en un solo bloque, según la técnica de los pájaros, a fuerza de apoyarse indefinidamente encima de ello. Cuarto de invierno, donde el placer que se disfruta en los días helados es el de sentirse separado del exterior, como la golondrina de mar que tiene el nido en el fondo de un subterráneo al calor de la tierra. Cuartos en los cuales, como está encendida toda la noche la lumbre de la chimenea, dormimos envueltos en un gran ropón de aire cálido y humoso, herido por el resplandor de los tizones que se reavivan, especie de alcoba palpable de cálida caverna abierta en el mismo seno de la habitación. Son ardientes de móviles contornos térmicos, oreadas por unas bocanadas de aire que nos refrescan la frente y que salen de junto a las ventanas, de los rincones de la habitación que están más lejos del fuego y que se enfriaron. Cuartos estivales donde nos gusta no separarnos de la noche tibia, donde el rayo de luna, apoyándose en los entreabiertos postigos, lanza hasta el pie de la cama su escala encantada, donde dormimos casi como el aire libre, igual que un abejorro mecido por la brisa en la punta de una rama. Otras veces la alcoba, estilo Luis XVI, tan alegre que ni siquiera la primera noche me sentía desconsolado, con sus columnitas que sostenían levemente el techo y que se apartaban con tanta gracia para señalar y guardar el sitio destinado al lecho. Otra vez aquella alcoba chiquita, tan alta de techo, que se alzaba en forma de pirámide, ocupando la altura de 2 pisos, revestida en parte de caoba y en donde me sentí desde el primer momento moralmente envenenado por el olor nuevo, desconocido para mí, moralmente la petiveria, y convencido de que la hostilidad de las cortinas moradas y de la insolente indiferencia del reloj de péndulo, que se pensaba las horas chirriando como si allí no hubiera nadie, cuarto en donde un extraño e implacable espejo, sostenido en cuadradas patas, se atravesaba oblicuamente en uno de los rincones de la habitación, abriéndose a la fuerza en la dulce plenitud de mi campo visual acostumbrado. Un lugar que no estaba previsto y en donde mi pensamiento sufrió noches muy crueles afanándose durante horas y horas por dislocarse, por estirarse hacia lo alto, para poder tomar cabalmente la forma de la habitación y llenar hasta arriba su gigantesco embudo. Mientras yo estaba echado en mi cama, con los ojos mirando al techo, el oído avisor, las narices secas y el corazón palpitante. Hasta que la costumbre cambió el color de las cortinas, enseñó al reloj a ser silencioso y al espejo, sesgado y cruel, a ser compasivo. Disimuló ya que no llegara a borrarlo por completo el olor de la pertiveria e introdujo notable disminución en la altura aparente del techo. Costumbre celestina, mañosa, sí, pero que trabaja muy despacio y que empieza por dejar padecer a nuestro ánimo durante semanas enteras en una instalación precaria, pero que con todo y eso nos llena de alegría al verla llegar, porque sin ella, y reducida a sus propias fuerzas, el alma nunca lograría ser habitable morada alguna. Verdad que ahora ya estaba bien despierto, que mi cuerpo había dado el último viraje y el ángel bueno de la certidumbre había inmovilizado todo lo que me rodeaba. Me había acostado, arropado en mis mantas, en mi alcoba, había puesto más o menos en su sitio, en medio de la oscuridad, mi cómoda, mi mesa de escribir, la ventana que da a la calle y las 2 puertas. Pero era en vano que yo supiera que no estaba en una morada en cuya presencia posible yo creía, por lo menos, ya que no se me presentara su imagen distinta en el primer momento de mi despertar, mi memoria ya había recibido el impulso, y por lo general ya no intentaba volverme a dormir enseguida. La mayor parte de la noche la pasaba en rememorar nuestra vida de antaño en Combray, en casa de la hermana de mi abuela, en Belbec, en París, en Donceries, en Venecia, en otras partes más, en recordar los lugares, las personas allí conocí lo que vi de ellas, lo que de ellas me contaron.
en Combray, todos los días desde que empezaba a caer la tarde y mucho antes de que llegara el momento de meterme en la cama y entrarme allí sin dormir, separado de mi madre y de mi abuela, mi alcoba se convertía en el punto céntrico, fija y doloroso de mis preocupaciones. A mi familia se le había ocurrido, para distraerme aquellas noches, que me veían con aspecto más tristón, regalarme una linterna mágica. Mientras llegaba la hora de cenar, la instalábamos en la lámpara de mi cuarto, y la linterna, al modo de los primitivos arquitectos y maestros vidrieros de la época gótica, sustituida la opacidad de sus paredes por irisaciones impalpables, por sobrenaturales apariciones multicolores, donde se dibujaban las leyendas como en un vitral fugaz y tembloroso. Pero con eso mi tristeza se acrecía más aún, porque bastaba con el cambio de iluminación para destruir la costumbre que yo ya tenía de mi cuarto, y gracias a la cual me era soportable la habitación, excepto en el momento de acostarme. A la luz de la linterna no reconocía mi alcoba, y me sentía desosegado, como en un cuarto de fonda o de chalet, donde me hubiera alojado por vez primera al bajar del tren. Al paso sofrenado de su caballo, Golo, dominando por un atroz designio, salía del bosquecillo triangular que aterciopelaba con su sombrío verdor la falda de una colina, e iba adelantándose a saltitos hacia el castillo de Genoveva de Brabante. La silueta de este castillo se cortaba en una línea curva, que no era otra cosa que el borde de uno de los óvalos de vidrio insertados en el marco de madera que se introducía en la ranura de la linterna. No era pues más que un lienzo de castillo que tenía delante del anda, donde Genoveva se entregaba a sus ensueños. Llevaba a Genoveva un ceñidor celeste. Bueno, dejamos por acá. Lean a Proust, que es una exquisitez. Por favor, no se lo pierdan.